Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes ya saben, el pasado martes 30 de mayo, Bob Myers anunció que salía de los Golden State Warriors, el artífice de esta dinastía de Golden State, el que estaba tomando las riendas, el que movía los hilos. Obviamente los principales factores, lo que uno veía en cancha, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Steve Kerr desde el banco, pero el que movía todo ese andamiaje era ni más ni menos que Bob Myers, por lo que vamos a hablar un poquito de lo que dejó Bob Myers y los movimientos definitivos, lo más importante que hizo Bob Myers en el equipo de Golden State Warriors, cosa que vamos a comentar sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda un montonazo. Y me voy a tomar el atrevimiento de, hablar a partir de este artículo de Dalton Johnson, que trabaja para NBC Warriors, que comenta un poquito sobre esta situación. La renuncia de Bob Myers como gerente general el martes después de 11 años, además de un año como gerente general asistente, ha traído momentos de reflexión. Deja un legado que la mayoría de los miembros de la oficina principal nunca podrán igualar en ningún deporte. A continuación se muestran 5 movimientos que definieron su tiempo al frente de Warriors, pero no podemos olvidar de algunas decisiones, algunos momentos que no están entre los 5, pero que también fueron muy importantes. Por ejemplo, llevarse a John Livingston, importantísimo. Pachulia, importantísimo también. Leandro Barbosa, David West, Mo Space, Otto Porter Jr. y Gary Payton II, que son los más recientes, digamos, que fueron claves para el anillo del año pasado. Al final de una primera ronda de playoff, de draft de la NBA, eligió a Kevon Looney, eligió a Jordan Poole. Obviamente importantísimo. Y otra, muy importante obviamente, es haber encontrado a Draymond Green en una segunda ronda. Dice, incluso Myers admitirá que seleccionar a Draymond con el 35 en general tuvo algo de suerte. Si estuviera tan seguro de que la ex estrella de Michigan State lo habría elegido antes. Tenía Warriors 2 selecciones antes de Draymond Green. Fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Que Warriors tenía 2 selecciones antes de Draymond Green en dicho draft. Y con la primera eligieron a Harrison Barnes, que si mal no recuerdo fue un pick 7 o algo así. Y con la otra que tenían, eligieron a Ezeli, que pasó medio que sin pena ni gloria. Y después de eso, eligen a Draymond Green. El draft muchas veces tiene algo de suerte. Lo que no tiene absolutamente nada de suerte es el desarrollo de un jugador. Y claramente Warriors, con la mirada de Bob Myers y el orden de Bob Myers, y todo un equipo alrededor, por supuesto también de Bob Myers, supo hacer evolucionar a Draymond Green de una manera realmente sensacional. Y eso no es fortuna para nada, absolutamente para nada. La suerte siempre será parte de la ecuación, especialmente el draft. Myers finalmente fue el hombre que envió la llamada para hacer de Draymond Green un Warrior y una de las mejores selecciones de segunda ronda de todos los tiempos. Pero aquí son las 5 llamadas o las 5 decisiones que Myers tuvo más importante en estos años en los que estuvo por allí, según ellos. Para empezar, el contrato de Steph de 44 millones. Y esto es algo que pasa muy desapercibido, es verdad. Es algo que realmente no está en los ojos de la gente al principio cuando uno dice cuáles son los movimientos más importantes que tuvo Bob Myers. Esto la gente realmente se acuerda obviamente de Kevin Durant, que vamos a comentar, de Wiggins, alguna cosa más. Y Iguodala seguramente va a estar por allí también. Pero esto es muy importante. Al igual que agregar a Green en la segunda ronda del draft, este movimiento también vino con un poco de suerte, si es la palabra correcta. Si le preguntas a Curry, es la palabra equivocada. Si le preguntas a Myers y los Warriors, es perfecto. Los persistentes problemas que tenía Steph Curry al principio de su carrera en Warriors lo redujeron a solo 26 juegos en su tercera temporada e hicieron que muchos se preguntaran sobre su futuro y su complexión delgada si podría durar en la NBA. 6 meses después de asumir en el cargo, Myers, como gerente general principal de los Warriors, aseguró a Curry a largo plazo, pero a un precio que ni siquiera parece real hoy. Los Warriors firmaron al futuro miembro del Salón de la Fama y superestrella que cambió la franquicia en una extensión de contrato de 4 años, 44 millones de dólares en 2012. El último día que los jugadores del draft de 2009 podrían extenderse. En este caso, justamente Steph Curry. Hay que entender que el límite salarial en aquel momento estaba bastante por debajo de lo que es hoy. No había un tope salarial de 130 y pico millones como hay a día de hoy, como va a haber la próxima temporada. A día de hoy es 120 y algo. Era bastante menor. Pero igualmente, un contrato para Steph Curry que arrancaba más o menos en los 9 millones y pico al año es una barbaridad. Es como que a día de hoy le den un contrato, pongamos por caso, de 20 millones o algo por el estilo. Algo más o menos así. Es un disparate realmente. Claramente, tampoco es que mucha gente le iba a dar mucho más a Steph, porque ese
tercer año de Steph, que lo relega a solamente 26 partidos jugados en esa temporada, hizo que la gente tenga dudas. Pero Warriors no tuvo dudas y le hizo un contrato, la verdad, bastante acorde. Ese contrato fue la clave para todo, porque fue la clave para que Warriors pueda tener espacio salarial para después hacer todo lo que hicieron. Traer a Iguodala, traer después a Kevin Durant. Si Warriors le hubiera dado un contrato más alto a Steph Curry, obviamente que esto no hubiera podido ser posible. Y si Warriors no hubiera confiado en Steph y lo hubiera dejado ir, obviamente que absolutamente nada de eso hubiera pasado y Warriors seguramente no tendría ningún anillo, porque sin Steph obviamente que no habría dinastía en lo más mínimo. Fue la clave de todo para mi gusto, fue el movimiento. Un movimiento que, bueno, como les digo, o sea, cuando uno se retrotrae pasa medio desapercibido, pero sin este movimiento no hubiera existido nada de todo el resto. Es demasiado importante este movimiento para lo que es la historia de Golden State Warriors. En esa misma semana, Ty Lawson, otro base armador de la clase de draft de 2009, firmó una extensión de 4 años, 48 millones, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea de lo que era esa extensión por allí. Una locura total, realmente. Lo que era esa situación en este caso. Ty Lawson jugaba en Denver, si yo mal no recuerdo, y tuvo un contrato bastante más alto que el de Steph. Curioso cuanto menos. Los 44 millones fueron alrededor de 16 millones menos de lo que Curry podría haber recibido. Un acuerdo máximo en el mercado abierto el verano siguiente. Obviamente que fue un movimiento espectacular. El año pasado, en el podcast de Draymond Green Show, Curry calificó el contrato como el más favorable en la historia de la NBA. Dijo Green que se convirtió en el peor trato absoluto en los deportes profesionales en su nombre. En nombre de Warriors, obviamente fue el mejor trato. La primera temporada del nuevo contrato de Curry fue la primera que llevó a Warriors a los playoffs con 22,9 puntos por partido. Rompió el récord de triple en una temporada. El contrato fue un atraco de la mayor magnitud y terminó como una victoria final para Steph y los Warriors, allanando el camino para que el equipo pueda hacer grandes movimientos en el futuro, incluida por ejemplo la llegada de Kevin Durant, como les digo. Myers y Steph han formado un vínculo de por vida. Myers tuvo que ponerse el mejor traje de negocios para uno de los mejores robos de la historia del deporte. Y sí, la verdad es que sí. Ese contrato visto hoy, la verdad es que es curioso cuanto menos. Segundo caso, la firma de Andre Iguodala. Y esto también fue realmente increíble, sobre todo de la manera que se dio, porque no fue una firma fácil. No fue una firma para nada fácil esa llegada de Iguodala. La siguiente temporada baja se destacó por el primer gran movimiento real de Myers. Y no fue un movimiento fácil, realmente no lo fue en lo más mínimo. Golden State prácticamente no tenía mucho margen de maniobra para firmar un gran contrato. Aunque Myers y la oficina principal estaban decididos a agregar a Iguodala, a quien los Warriors acababan de derrotar en primera ronda de playoff al vencer a los Denver Nuggets. Los Warriors obtuvieron más de 24 millones al enviar a Richard Jefferson, Brandon Rush, Andrew Wiggins y 4 selecciones de draft y dinero en efectivo a Utah Jazz para agregar a Iguodala en un acuerdo de intercambio de 3 vías. Luego firmaron a Iguodala con un contrato de 4 años, 48 millones, muy buen contrato también la verdad para Iguodala en aquel momento. 4 millones más que Steph Curry. Durante la conferencia de prensa de despedida de Myers el martes, el dueño Joe Lacob recordó haber estado de vacaciones en Montana y él y Myers estuvieron hablando por teléfono todo el día y toda la noche buscando formas de cerrar el trato. Trabajó muy duro para conseguir ese trato, dijo Lacob. La gente nunca pudo entender lo difícil que fue. No parece mucho, cierto, pero conseguir ese tipo resultó ser una persona demasiado importante para la historia de la franquicia y el éxito que logramos y he tenido, dice. Si bien los Warriors cayeron en primera ronda de los playoffs en la primera temporada de Iguodala en la Bahía, terminó siendo la pieza central de una dinastía. No era la estrella, no necesitaba hacerlo, y Iguodala fue el pegamento de los Warriors que tuvo todo junto, la pieza rompecabezas que siempre podría encajar sin importar la situación. Y claramente fue así. Fíjense ustedes todo lo que tuvo que hacer Warriors para lograr finalmente llevarse a Iguodala. Tuvo que dar varios jugadores, varias selecciones de draft, llamar a Utah de por medio, darle también dinero a Utah como para endulzar un poquito más la cuestión. No era nada sencillo, porque además era un sign and trade, o sea, tampoco es que era un fichaje como fue el de Durant, digamos, que es un fichaje complejo, si se quiere, sí, porque había que convencer a Durant de que era la mejor opción llegar a Warriors, pero bueno, es un agente libre al fin y al cabo, o sea, lo podés llevar. Pero en este caso ni siquiera, porque no tenía espacio Warriors como para hacer. Tuvo que hacer toda una cuestión de ingeniería que fue brutal, realmente fue brutal. Y terminan llevándose a Iguodala, que fue Finals MVP. Para mí la verdad que no fue merecido, pero bueno, para seguramente que importante, obviamente que fue, vaya si lo fue. Es el 3D perfecto para cualquier equipo. Es el Wiggins del año pasado, para los que recientemente se ponen a ver NBA y están viendo, digamos, ahora mismo y no vivieron toda aquella época. Bueno, es básicamente el Wiggins del año pasado. Básicamente eso, un jugador que hace un poco de todo, que hacía un poco de todo, que defendía al mejor rival, que metía el triple con consistencia, que sabía generarse su tiro, que es inteligente, que no perdía pelota. Es un poquito de todo, realmente un poquito de todo.
clave, obviamente 100% clave para cualquier equipo tener algún que otro jugador así, por supuesto, y fue uno de los movimientos también más importantes de la era Bob Myers, sin duda alguna. También, seguramente que sin Iguodala tampoco hubiera llegado todo el resto, es muy probable que tampoco hubiera llegado, la verdad, todo el resto de lo que sucedió después. Por otra parte, contratar a Steve Kerr como entrenador en jefe, esta también fue una cuestión interesante, obviamente menos complejo si se quiere, pero seguramente más arriesgado también, porque en aquel momento ustedes se acuerdan que Mark Jackson no iba tan mal, o sea, para lo que era la situación, más o menos iba tomando forma. No, le costaba un poquito en playoffs, le costó un poquito pasar, romper esa barrera, digamos, de avanzar, pero más o menos podríamos decir que la estructura del equipo y más o menos el desarrollo iba medianamente bien. Myers ha reconocido que Mark Jackson era entrenador de los Warriors, necesitaban cuando contrataron a Mark Jackson antes de la temporada 2011-12, dejarlo atrás y contratar a otra persona y además sin experiencia era arriesgado, pero resultó ser otro ejemplo del genio de baloncesto de Myers. Steve Kerr y Myers tienen una relación muy estrecha, rara entre el entrenador y el gerente general, rara entre colegas en general. Atraer a Kerr de la televisión y convencerlo que rechazara una lucrativa oferta de los Knicks y su propio ex entrenador Phil Jackson, que tipo que creó obviamente la cultura por la que Warriors han sido conocidos. Lo de Steve Kerr ha sido también maravilloso en todo aspecto. La destreza ofensiva de Kerr permitió a Curry y Clay alcanzar nuevas alturas. David Lee había promediado 18,4 puntos, 10 rebotes en 2 temporadas anteriores, pero reconoció que Green tenía que ser el ala pivot titular. Steve Kerr fue el que realmente puso a Draymond Green a ser el jugador que Draymond Green es a día de hoy. Claramente, sin Kerr no existiría este Draymond Green que conocemos hoy día. Claramente que no, porque de hecho David Lee venía jugando bastante bien las últimas temporadas también, y era un muy buen jugador, la verdad. Trasladó a Iguodala al banco de suplentes, también importantísimo, porque Iguodala allí se convirtió en el estandarte de la segunda unidad y una pieza clave, que sí, la mayoría de veces terminaba cerrando el partido Iguodala, pero era importante, digamos, como para la rotación del equipo en general, una decisión con la que Iguodala no estuvo muy contento al principio, pero después se transformó en uno de los mejores jugadores de rol de todos los tiempos. Siempre dará crédito a los demás, es una de las mejores cualidades de Steve Kerr. Hecho que Kerr aplastó los libros de récords desde el principio, conectó a los Warriors dentro y fuera de la cancha y será anunciado entre los mejores entrenadores de baloncesto de todos los tiempos. Los Warriors, bajo Kerr, no perdieron una serie de playoffs contra un oponente de la conferencia oeste hasta su salida anticipada en esta temporada contra los Lakers. Realmente la llegada de Steve Kerr, reitero, muy controversial en su momento, porque la verdad es que Steve Kerr, obviamente que uno lo veía como un posible técnico muy inteligente y como un excelente futuro, etcétera, etcétera. Pero ese equipo de Warriors, reitero, iba bastante bien en aquel momento. Era un equipo que se iba desarrollando de bastante buena forma, que iba dando pasitos, digamos, de primero no ser contendientes y estar en los últimos lugares, a después avanzar un poquito, después meterse a playoff. No era tan segura la salida de un entrenador, así no es que venías de un fracaso o de muchos años tanqueando, no, la verdad es que no. Y Myers se la jugó, y vaya si le salió bien, le salió excelente, a decir verdad, la llegada de Steve Kerr. Sin Steve Kerr también, como les digo, o sea, sin Steve Kerr no existiría seguramente Draymond Green, y sin Draymond Green no existiría seguramente esta dinastía de los Warriors. Por eso es tan importante tener un general manager. Como les dije anteriormente, la gente muchas veces se queda con Steph, se queda con Kerr mismo como técnico, pero Kerr no hubiera llevado a los Warriors si no fuera por Myers seguramente. Así que siempre es importante tener un general manager que te encaje las piezas en el lugar correcto. Y obviamente el movimiento más rutilante, digamos, de Bob Myers en su estadía en Golden State Warriors es el fichaje de Kevin Durant. ¿Ha habido algún fichaje que haya cambiado más la NBA que los Warriors añadiendo a Durant? Probablemente no. ¿Es el fichaje más debatido y más odiado de la historia de la NBA? Seguramente que sí. Por mucho que aquellos más allá de la base de fanáticos de los Warriors quieran arrojarle piedras, la llegada de Durant le dio a Warriors quizás el mejor equipo reunido de la historia. Y Myers estuvo al frente de todo. Es real. El resto de gente obviamente odiamos ese fichaje porque Warriors a partir de eso pasó a ser un equipo invencible. Es la realidad. Y lo era prácticamente. Pero la verdad que el fichaje de parte de Warriors fue magistral. No hay absolutamente ninguna duda. Cualquiera hubiera querido ser hincha de Warriors en ese momento. Los que no lo éramos obviamente lo odiamos ese fichaje. Pero en el fondo, obviamente, todos queríamos hacer ese fichaje para nuestro equipo. Para traer a Durant de Oklahoma City, el equipo a que Warriors acababan de vencer, además en la conferencia oeste en las finales, después de estar 3-1, Myers tuvo que dejar ir a Harrison Barnes y a Andrew Bogut. Ambos fueron obvios para un jugador de calibre de Durant, pero ambos también fueron claves en el campeonato de Warriors 2015.
y la temporada anterior de 73 victorias. Más que nada, la capacidad de Myers para infundir confianza a los demás llevó a Durant a los Warriors. Durant confió en Myers, lo mismo hicieron Curry, Green, Klay Thompson, Iguodala, etcétera, etcétera. Sus egos fueron dejados de lado, podría no haber sido así si no fuera por las relaciones que Myers había construido con ellos. Cosa muy importante también, porque Myers es el que los convenció a todos de que esa era la mejor opción. Lacob le da crédito a Myers por la firma de Durant. Dijo que los Warriors le dio 2 títulos más y toda una vida de argumentos de fanáticos y expertos por igual. Fue su idea y su ejecución, dijo Joe Lacob el martes pasado en la conferencia de prensa. A pesar de toda la mala sangre que la gente cree que Durant tiene de su fea salida de Warriors, su respeto por Myers nunca disminuyó. Durant llamó a Myers de vacaciones cuando vio que Myers dejaría el cargo de gerente general, agradeciéndole y deseándole lo mejor a su antiguo jefe, convertido en amigo en su próximo capítulo. Fue también una ejecución realmente espectacular de parte de Warriors, que venía en un cierto sentido también, porque todo lo que había logrado Warriors anteriormente, los contratos que había dado Bob Myers, todo eso hicieron que Warriors tuviera espacio salarial como para llevarse a Kevin Durant. No es poca cosa, claramente no es poca cosa. Y además, Bob Myers también convenció a Durant de que Durant no iba a ganar un contrato super máximo en el equipo Golden State. Igual iba a ganar un poquito menos. Y eso también, obviamente, es parte de Bob Myers, que lo convenció a Kevin Durant de que fuera de esta manera. Y el último gran movimiento de Bob Myers, sin duda alguna, fue el cambio por Wiggins. Totalmente clave en el anillo del año pasado. Totalmente clave y cambio que en principio no esperábamos del todo. Firmar a Durant fue lo suficientemente impresionante. Recuperarse de la partida de Durant en la agencia libre para los Brooklyn Nets es aún más impresionante. Horas después de que Durant anunciara su decisión de ponerse una camiseta de los Nets, los Warriors adquirieron al escolta All-Star D'Angelo Russell de Brooklyn en firma y canje. Klay Thompson todavía estaba lesionado en ese momento, abriendo un lugar junto a Curry en la zona de defensa de los Warriors. En realidad, la incorporación de Russell se debió a otro movimiento en el futuro. Ese movimiento fue el intercambio de Andrew Wiggins. Claramente Myers, a ver, si se te va Kevin Durant, vas a tratar de llevarte lo que puedas en ese momento. Y en ese momento, D'Angelo Russell tenía un cierto valor, que hoy día lamentablemente, bueno, lo ha perdido un poco porque sus temporadas en Minnesota y estos playoffs en Lakers no fueron demasiado buenos, por lo que ha perdido un poquito de valor. Pero cuando D'Angelo estaba en Brooklyn, su valor estaba bastante alto todavía, o suficientemente alto al menos como para poder moverlo a otro equipo y sacar algo medio decente. Entonces Bob Myers dijo, bueno, ya que voy a perder a Kevin Durant, que me den algo, tratar de llevarme lo que pueda. Y ese lo que pueda era justamente D'Angelo Russell, que no estaba nada mal dentro de todo, porque todos salieran beneficiados. Le dieron un contrato a D'Angelo que D'Angelo no merecía y no iba a ganar en otro lugar, porque le dieron un máximo a D'Angelo Russell de 30 millones al año, que este año, bueno, ha terminado justamente ese contrato, por lo que D'Angelo quedó contento, siendo que iba a ganar un dinero que, reitero, no hubiera ganado en ningún otro lado, y se llevaron algo los Warriors. Ese movimiento obviamente fue el intercambio de Andrew Wiggins, así como una selección además que se convirtió en Kuminga. Supieron sacar partido de esos los Warriors, mandando a D'Angelo con su amigo Karl Anthony Towns a Minnesota, y se trajeron a Wiggins, jugador que en ese momento, la verdad, estaba en una situación en aquel momento Wiggins estaba en una situación parecida a la de D'Angelo ahora. Era un jugador que realmente no había destacado para ser un pick número 1 como era. La verdad que no había mostrado prácticamente nada. Muy en duda siempre. Era un jugador igualmente que metía sus puntos. O sea, era un jugador de 17, 18 puntos por partido. Un poquito más a veces incluso. Pero que dejaba muchas dudas, sobre todo porque le llegaba el aura ese de ser pick número 1. Si Wiggins hubiera sido un pick número 20... nadie lo tomaría demasiado en cuenta y diríamos es un correcto jugador de rol. Pero como había sido un pick número 1, la verdad que había decepcionado bastante y su valor había bajado un montón. Minnesota se quería sacar a Wiggins y contentar un poquito a Karl Anthony Towns era la opción a tener en cuenta. Llevar a D'Angelo era contentar a Karl Anthony Towns. Pero no solo pasó eso, que ya de por sí podía haber sido interesante, sino que además se llevaron a Kuminga. O sea, realmente hicieron un movimiento ahí espectacular. Que después, bueno, Kuminga se estará desarrollando como se desarrollará. Pero al fin y al cabo te llevaste un pick número 7. Es una jugada también magistral de Bob Myers en todo sentido. En Golden State, sin embargo, más allá de que en Minnesota no lo hizo de la mejor manera, podía ser la segunda, tercera o cuarta opción. No hacía falta que Wiggins... Pasa que claro, Minnesota eligió a Wiggins, o en realidad no fue Minnesota, fue el equipo de Cleveland, que después lo traspasa a Minnesota por Kevin Love. Pero Wiggins, cuando lo llevan a Minnesota, al ser un pick número 1, jugador súper joven, era para que sea la figura del equipo junto con Karl Anthony Towns. Eran la opción 1 y 2. En Warriors no hacía falta que sea esa opción. Lo iban a tomar como un jugador de rol simplemente.
Por lo que Wiggins iba a encontrar su lugar por allí en el mundo, ¿no? En Golden State Warriors, claramente. Su defensa, fue impresionante lo que mejoró al principio de su carrera. La verdad es que Wiggins defendía poquito y nada. Y la verdad que Warriors le dio todo un salto de calidad que fue brutal. Empezó a tirar mucho mejor, se convirtió en All-Star. Eso es todo gracias a la organización de Warriors, que tomó a Wiggins como un jugador y lo moldeó a su imagen, claramente, a la imagen del equipo. Y vaya si fue importante, Este movimiento, que fíjense ustedes que como todo se va entrelazando. Y reitero, lo importante que es tener un buen general manager. Fíjense ustedes todo lo que ha sucedido. El hecho de que Steph Curry haya firmado ese contrato que en su momento firmó, y el hecho de que después hayan llevado a Iguodala, le dio a Warriors la posibilidad de ser un equipo campeón finalmente, y haberse llevado a Steve Kerr. Todo eso hizo que Kevin Durant termine llegando al equipo de Golden State Warriors. Y después de eso, cuando perdés a Durant, igualmente te llevas algo, que en este caso es Wiggins, y terminás saliendo campeón de vuelta. O sea, es una sucesión de decisiones acertadas espectacular que ha tenido Bob Myers en su carrera al mando de los Golden State Warriors. Claramente ha sido espectacular y me parece que valía la pena comentarlo, porque la verdad es que ha sido de verdad maravilloso. Lo de Bob Myers en Golden State Warriors ha sido de verdad maravilloso. Veremos ahora cómo se rearman, ¿no? Habrá que ver si lo que quede por ahí en la vuelta será tan bueno como Bob Myers. Probablemente no, pero por lo menos tratar de medio seguir la línea. Tratar de acertar más de lo que no tanto. Porque Bob Myers obviamente seguramente que tuvo también desaciertos. Wiseman con el pick número 2 y alguna otra cosa uno le puede obviamente reprochar. Pero en general, muy claramente los aciertos de Bob Myers han sido muchísimos más que los errores. Habrá que ver si lo que quede aquí ahora en Warriors, dependiendo quién sea el que finalmente tome las riendas, tiene una carrera, una trayectoria, aunque sea medio parecida a la de Bob Myers. Nadie pide que lo iguale, pero que sea medio parecida. Estamos hablando seguramente de uno de los ejecutivos más grandes de la historia del deporte norteamericano. Así de importante ha sido Bob Myers para los Warriors. Sin duda alguna, alguno podrá tildar de exagerado, lo que sea, pero sin duda alguna que Bob Myers se mete ahí a un top bastante alto. Top 5 seguramente debe andar de los ejecutivos más importantes de la historia, porque realmente cambió la NBA, cambió el rumbo de la NBA. Los últimos 10 años en los que Warriors ha estado dominando de esta manera no hubieran sido de ninguna forma sin Bob Myers. Bob Myers cambió el rumbo un poquito de la liga y claramente hay que reconocérselo. Así que bueno, hasta aquí el video. Quería hablar un poquito de Bob Myers, que me hubiera gustado hacer este video un poco antes, pero bueno, pasó tanta cosa en estos últimos días que realmente se me complicaba para echar este video. Así que hoy que está medio tranquilo todo, que no hubo partido ayer, etcétera, me parecía interesante como para hacer este video. Si les gustó, como siempre, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima.